¿Cómo podemos hablar de María a los que no lo conocen? Porque si es verdad que María es nuestra defensora, nuestra protectora, que tiene poder la Virgen María para aplastarle la cabeza a Satanás, todos necesitamos de la Virgen María. Incluso los reyes, incluso el Papa, incluso los obispos, todos necesitamos de la Virgen María. Porque si no, Satanás nos va a destruir. Entonces, no basta que tú sepas que María es la Madre de Dios y que tú lo creas. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe con otros? Incluso católicos, que no aman a la Virgen María. Sí creen en ella, sí saben que existe y creen que la Virgen de Guadalupe, no sé, a lo mejor hasta le danzan, pero no rezan el rosario, no traen su escapulario, no están consagrados a la Virgen María. Y ahorita estamos en unos tiempos muy difíciles, donde propiamente parece como que se han cumplido las profecías del Apocalipsis, donde dice que Satanás va a ser desatado. Y la única que puede hacer que el demonio vuelva al infierno es la Virgen María. Indudablemente que es Cristo, pero a través de la Virgen María. Por eso, para entender el papel de la Virgen María, tenemos que ir a la otra arma que nos da Jesús para hablar de nuestra fe, que es las Sagradas Escrituras. Yo sé que ustedes ya saben, pero ¿sabes dónde está en la Biblia la Virgen María? Puedes hablar con la Biblia en la mano al evangélico, porque recuerden que estamos en un país cristiano. Y aquí todos los cristianos tienen la Biblia. Tendrán unos libros, menos libros, unas traducciones, otras traducciones, pero todos tienen la Biblia, todos los cristianos. Y si tú conoces la Biblia y conoces y sabes tu fe a través de la Biblia, puedes hablar a los otros cristianos de la Virgen María. Si no la sabes la Biblia, aunque tú creas, no puedes hacer nada, porque Él siempre te va a preguntar: ¿y dónde está en la Biblia? ¿Y tú por qué adoras a la Virgen? ¿Dónde está que la Virgen es una diosa? ¿Por qué andas adorando a la Virgen? Eso no lo dice la Biblia, y nos atarantan. Y como no conocemos la Biblia, no sabemos qué responder. Y el Papa nos está diciendo que eso no es posible ya. Los católicos tenemos que saber usar también el arma de las Sagradas Escrituras, que es viva y eficaz como espada de doble filo. Incluso, fíjense, no se trata nada más de pelear con los evangélicos, no se trata de pelear, se trata de compartir el gozo de verdad. Pero incluso con tus hijos, si tú no sabes la Biblia y tu hijo dice: si me voy con los evangélicos, me voy con los mormones, me voy con el que sea, y si tú no sabes la Biblia, no sabes qué decirle a tu hijo. Oye, espera un momentito, hijito, ¿de veras crees en la Biblia? Aquí está en la Biblia la Virgen María, aquí está en la Biblia la Eucaristía, aquí está en la Biblia que Cristo fundó una iglesia. Y tú tienes que saber esas citas. No es porque la fe me venga de la Biblia, porque la fe me viene, es un don que Dios me da. No es algo de lo que yo puedo presumir. Es algo que yo tengo que agradecer a Dios, pero es un don, un talento que Dios me pide también que multiplique. Que yo hable de mi fe, que no me avergüence de Jesús. Entonces, vamos a hablar de la Virgen María a la luz de la Biblia. Primero hay que recordar una cosa de las Sagradas Escrituras, y es: todos los cristianos, los judíos incluso, que también tienen la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, todos creen que hay un secreto escondido en la Biblia. Todos saben que hay un secreto. Por eso se inventó la cábala judía y que lees son tonterías, pero lo que sí es verdad es que en la Biblia hay un secreto. ¿Y cuál es ese secreto? Está en el Génesis, lo que se llama el proto-evangelio, que es el primer evangelio, es decir, la primera buena nueva. Después de la caída de nuestros padres,
Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él acusa a la mujer, como saben hacer los hombres, siempre echa la culpa a la mujer de todo. Que la mujer que me diste no nada, que la mujer que me diste, la culpa la tienes tú. Porque yo te puse a ti como jefe. Y si tu mujer te hubiera dado y tú no hubieras comido, no hubiera pasado nada. Si tú le hubieras dicho a tu mujer, eso está mal, pero no, la culpa la tienes tú. Y después le pregunta a la mujer, y la mujer dice, fue la serpiente la que me engañó. Y es cuando Jesús dice, Dios está diciendo estas palabras. Génesis 3:15. Le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. En unas Biblias se traduce, Él te aplastará la cabeza, es decir, la descendencia, el linaje que es Jesús. En otras está ella, pero lo que aquí vemos es que Dios pone una doble enemistad entre Satanás y la mujer, y entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás, los hijos de Satanás. Eso está dicho por Dios. El que declara la guerra es Dios. Dios es el que declara la guerra. Esto es algo que tenemos que explicarnos, porque Dios no se enfrenta a sus criaturas. Dios no se enfrenta a Satanás, no le dice ponte conmigo. ¿Por qué Dios no se enfrenta a Satanás? Porque no hay manera de competir con Dios. Si Dios hiciera esto, todo el infierno desaparecería. Con un soplo de su boca, todo el infierno, todos los demonios desaparecerían. Porque no hay. Entonces Dios no se enfrenta a su criatura, sino Dios escoge a una mujer. Pondré enemistad. ¿Por qué una mujer? Porque la aliada de Satanás para engañar a Adán fue una mujer. Entonces Dios quiere jugar con las mismas reglas. Va a usar también una mujer. Y va a usar a la mujer como su aliada. ¿Quién es esta mujer? Porque no dice su nombre, no dice que es María. Entonces es nada más, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces todos los judíos saben que hay un misterio. ¿Quién es esa mujer? No lo saben los judíos. No lo saben los protestantes. Y esa mujer va a aparecer a lo largo de toda la Biblia. Va a aparecer, por ejemplo, en Isaías 14. Cuando Isaías le dice a Acaz, pídeme una señal. Y Acaz dice, no, yo no voy a pedir una señal. Y Isaías le responde, tanto hacen que enojan incluso al mismo Dios. Dios va a dar una señal. Una señal que a nadie se le puede ocurrir. Acaz no la puede pedir porque nunca se le podía haber ocurrido la señal que a Dios está muy por encima de nuestros pensamientos, la señal que va a dar. ¿Cuál va a ser la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo varón que le pondrá por nombre Jesús. Emmanuel. ¿Ven por qué se los tranchan los protestantes? Porque no le atinan. Sí saben, porque sí sabemos, pero no le atinamos. ¿Sí? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, el Emmanuel, ¿quién es? El Dios con nosotros. ¿Y quién es su madre? Entonces, María es la madre de Dios. ¿Ven? ¿Existe en la Biblia? Pero como no lo dice literalmente, no lo entiende. Y la Biblia nunca sí habla literalmente, pero digo, muchas veces usa símbolos, como Dios está usando un nombre, la mujer, pero no dice el nombre de la mujer. Entonces los judíos saben que un día va a llegar la mujer que va a engendrar al Mesías, que va a destruir el reino de Satanás. Y
nacido de una mujer, pero no saben quién es la mujer. Nosotros ya no lo esperamos porque nosotros sabemos que esa mujer es María, la madre de Jesús, que es el Mesías. Amén. Amén. Entonces, esa mujer aparece en Génesis 3:15, después aparece en Isaías 7:14 y finalmente aparece en otros muchos pasajes. Y la mujer está a lo largo de toda la Biblia, pero yo digo nada más los principales, porque no es un curso de Biblia lo que estoy dando, voy a hablar de la Biblia. Aparece en el capítulo 12, que se titula Visión de la mujer y el dragón. No dice el nombre de la mujer, pero dice la mujer y el dragón. Una gran señal apareció en el cielo. Las señales del cielo, ¿de quién son? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. Y Dios, cuando nos manda una señal, ¿para qué nos manda? ¿Para salvarnos o para perdernos? Para salvarnos. Y si yo no le hago caso a las señales que Dios me da, ¿qué me pasa? Nos perdemos. Si yo no le hago caso a las señales que Dios me da para salvarme, me pierdo. O no me encuentro con Jesús, como los reyes magos que siguen a una estrella y se encuentran con Jesús, una señal en el cielo. Y gracias a esa señal en el cielo se convierten, se salvan. Apareció en el cielo una gran señal, un signo sorprendente, dice mi Biblia. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que está encinta. Ahí tiene la Virgen de Guadalupe, su cinturón negro. Está encinta, es como si dijera baby on board. No como los mexicanos que en vez de poner baby on board ponen bebé a bordo. No es bebé a bordo, es bebé, pero baby, ahí tiene el baby, ahí tiene la cinta, así se lo veían las mujeres, símbolo de la alegría, del gozo. Los bebés en aquellos tiempos no eran un peso para las madres, no era un castigo de Dios, no era algo de lo que tenían que curarse, no era una enfermedad. Al contrario, era alegría, era gozo de que Dios les daba un bebé. Y ahí está la Virgen María, encinta, preñada. Entonces, está a lo largo de toda la Biblia esa mujer. No dice su nombre. Tenemos que descubrir cuál es el nombre de esa mujer, quién es esa mujer. Los judíos no lo saben, los evangélicos no le tienen. Nosotros tenemos que buscar. Primero veamos una cosa muy extraordinaria. Primero hay que entender quién es Satanás, porque está enfrentando a la mujer contra Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás, ustedes saben que era el ángel más bello y más poderoso de todos. Cuando se rebela contra Dios y no quiere obedecer, Dios lo arroja al infierno, pero no le quita los poderes. Sigue siendo la criatura más poderosa. Quiere ser como Dios. Es una criatura, pero es soberbia y usa toda su fuerza y todo su mal para destruirnos. No puede contra él ni todos los ejércitos, ni el Papa, ni todos los obispos, ni todos los sacerdotes, ni todos los santos pueden contra él, porque él es más poderoso que todos. Es una criatura muy poderosa. Pero Dios lo enfrenta a la criatura más poderosa contra la criatura más débil, contra una mujer. Esto es como las luchas allá en mi pueblo, en San Pedro de Tlaquepaque, como si Dios fuera el referee y dijera: en esta esquina el dragón de 7 cabezas, y en esta otra la humilde doncella de Nazaret. Y todos dicen: no puede ser, ¡qué locura!
¿Cómo Dios enfrenta al dragón? Porque el dragón de 7 cabezas, imagínense, del tamaño del Capitolio, nada más la barriga, ¿sí? Con 7 cabezas, echando humo por las narices, el fuego por la boca, y Dios enfrenta a la criatura más poderosa contra la criatura más débil y más pequeña, la humilde doncella de Nazaret. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Precisamente para que se vea el poder de Dios, Dios siempre usa a los débiles, a los pequeños, a pequeños como Juan Diego, a pequeños como el rey David, que era un pastorcito. Lo usa para vencer a Goliat, para que se vea que no es David, sino es Dios. Y lo mismo, Dios usa a la humilde doncella y le da poder a la doncella para aplastarle la cabeza a Satanás, para que resalte el poder de Dios, que es lo que dice la Virgen María en el Magníficat: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado de gozo en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. ¿Cuáles serán esas cosas grandes? ¿Dios hizo cosas grandes en María, sí o no? Sí. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. ¿Cuáles son esas cosas grandes? El que es virgen y es madre, el que es criatura y a la vez es madre de Dios, el que le aplasta la cabeza a Satanás, el que ha sido nombrada reina de cielos y tierra al lado de Jesús, coronada por Jesús, no porque es igual a Jesús, porque el que la hace grande es su Hijo. Porque recuerden que hay una diferencia entre la madre de Jesús y nuestras madres. Todos nosotros hemos sido engendrados por nuestras madres, nadie escogió a su madre, pero Jesús es Dios. Y Él existía antes que su madre, y Él hizo a su madre. Y por eso la hizo la más bella y la más hermosa, porque es Dios, podía, y porque es Hijo, quería. Porque es Dios, podía ser la Virgen, podía ser la Inmaculada, podía ser la poderosa y más poderosa para aplastarle la cabeza a Satanás, porque es Dios, y porque es Hijo, y porque amaba, lo hizo. Es en María donde se muestra el amor de Jesús por su madre. Entonces, esos son misterios del cristianismo, porque la verdad del cristianismo es una locura. Nosotros creemos que un hombre es igual que Dios, que locura. Nosotros creemos que una madre engendró a Dios, que locura, son locuras. Nosotros creemos que Cristo está escondido en una galletita blanca, qué locura, que está aquí encerrado y que vive ahí para siempre. Entonces nosotros creemos unas cosas increíbles. Si no nos diera Dios la fe, no las podríamos creer. Nuestra fe realmente es una gracia de Dios. Porque si tú le dices a cualquier persona que existe a Dios, no se lo va a creer, y menos se lo va a creer si nos ve cómo nos comportamos nosotros, porque el problema no es que Dios no esté ahí, sino que nosotros muchas veces nos comportamos como si no estuviera. Porque si los hombres vieran que nosotros realmente adoramos a Dios, lo veneramos, nos comportamos con respeto, lo recibimos con respeto en nuestro corazón, yo creo que muchos evangélicos y muchos se convertirían, pero nuestro mal ejemplo no les ayuda mucho. Entonces yo no sé si Dios nos va a pedir a nosotros más cuentas que a ellos, porque Dios nos ha dado más a nosotros. Entonces, Dios escoge a la criatura más débil para enfrentarla al dragón, para que se muestre en el débil, en el pequeño, el poder de Dios, la grandeza de Dios, las maravillas que Dios hace en
en los que son humildes, en los que son obedientes, en los que hacen la voluntad de Dios. Por eso es tan importante el papel de María, porque ella es la primera cristiana. Fue la primera que aceptó a Cristo como su único Salvador. Y no fue de esas mujeres que dicen sí, o a la mexicana que decimos sí y después mañana no. ¿Ya se saben las 3 mentiras del mexicano? La primera es mañana te paro. La segunda es la última y nos vamos. La última. Y la tercera es nos vemos a las 3 en punto. Que llega media hora tarde. Pero la Virgen María no era mexicana. Ella le dijo sí a Dios desde el principio y sí a Dios cuando lo dejó y se quedó sola. Sí cuando se murió su esposo, que estaba muy joven, San José. No tendría más de 28 años cuando murió San José. Sí al pie de la cruz. Sí cuando se tuvo que quedar sola. Entonces no es de los que dicen sí después, ¿no? Sino dijo sí, y lo dijo sí para siempre. No de vacilar, no de broma. Entonces María es ejemplo de una mujer de fe, de una fiel seguidora de Jesús, de una verdadera creyente. Porque ustedes creen que es fácil que porque se le apareció el ángel, pues sí, se le apareció un ángel, pero nada más una vez, y ya después ya no se le apareció nada. No se le apareció cuando se quedó sola y no se le apareció cuando estaba en la cruz. Tuvo que vivir de fe. Por eso la llama Isabel, bienaventurada tú por tu fe, porque has creído, no porque se te apareció un ángel. Entonces, María es esa mujer. Y esa mujer, si ustedes se fijan en las citas que yo estoy dando, las 3 son citas de batalla. Siempre se habla de una batalla. Al principio es Dios el que declara la guerra. Es una enemistad irreconciliable entre la mujer y la serpiente. Dios le ha dado a la mujer poder para aplastar la cabeza de Satanás. Y aquí por la mujer podemos entender 3 mujeres. La primera mujer, indudablemente, es la Virgen María, a la que Dios le ha dado poder para aplastar a Satanás. La segunda mujer es la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. La esposa, así lo llamaba Juan, lo llamaba Jesús, el esposo. Y se acuerdan que en el Evangelio salen muchas historias de que Dios nos invita a la fiesta de bodas. ¿Con quién se va a casar Jesús? Con su iglesia. Y no se divorció. Jesús no se ha divorciado de su iglesia. Él no la va a largar y se va a ir con otro. Porque eso lo creen muchos evangélicos y protestantes. Dicen que la iglesia se corrompió y que Jesús se fue con otra y que eso no es verdad. Es verdad que la iglesia de Cristo es pecadora y que ha cometido muchos errores, pero Jesús no abandona su iglesia. Él está comprometido, está casado con su iglesia, que es pecadora, pero la gracia de Jesús es más fuerte, es más poderosa. Recuerdo la historia de un pastor protestante, no sé cómo se llama, muy famoso, que tiene muchos videos en internet, que un día pues tenía dudas de la fe católica y fue con un sacerdote a preguntarle y le dijo: oiga padre, pues mire, yo soy evangélico, pues estoy pensando en hacerme católico y en bautizarme. Y le dice el sacerdote: no, mira, déjate de tonterías, tú sigue en tu iglesia y tú puedes salvarte en cualquier iglesia y tal. Y le dice: padre, gracias por lo que me está diciendo. Ahora me convenció de que esta es la verdadera iglesia, porque con sacerdotes como usted ya se hubiera acabado hace mucho tiempo.
se hizo católico. Pues sí, ¿verdad? Como le dijo Bismarck al Papa, no sé cuál Papa, no, a un cardenal, un anuncio que le mandó el Papa, no sé qué Papa era aquello. Y oye, que le dice Bismarck, si el Papa no hace lo que yo digo, aquí mando yo, voy a destruir la iglesia. Y le dice el cardenal, pues, si nosotros no hemos podido en 2000 años, ¿no vas a poder hacerlo? Si nosotros con nuestros pecados no hemos podido destruir la iglesia, quiere decir que ahí está el poder de Dios. Amén. Pero eso no nos justifica porque también el Papa se encuentra con nosotros. Porque Dios nos ha dado más. Entonces, la primera mujer, decíamos, es María. La segunda mujer es la esposa de Cristo. Y la tercera mujer es todas las mujeres. Dios ha dado a la mujer, la ha escogido como su aliada para aplastarle la cabeza a Satanás. Y por eso muchas mujeres no saben lo que está pasando. ¿Por qué se sienten deprimidas? ¿Por qué se sienten angustiadas? ¿Por qué se sienten apachurradas? Y es que Satanás las ataca, porque Satanás sí cree en las palabras de Dios. Cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, Satanás se toma en serio esas palabras de Dios y ataca especialmente a las mujeres con la tristeza, la desesperación, o con los maridos, que son paganos para que las golpeen, para que las humillen, para que... Pero si la mujer se sabe que ella es la nieta de Dios, si la mujer se convierte en una mujer de fe, entonces esa mujer se convierte realmente en una mujer invencible que le aplasta la cabeza a Satanás. Amén. Y les voy a contar una historia. Cuando fue la canonización del Papa Juan Pablo II,